Hola chicos de sexto, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Ayer les prometí que la próxima historia que les iba a contar era de terror. Vamos a empezar a trabajar con Elsa Bornemann, que tiene una trilogía de cuentos de terror. Queridos monstruos, Socorro y Socorro 10, que no lo tengo acá, pero sí está en la escuela. Así que cuando volvamos, se los cuento. Esta trilogía contiene en su interior muchos cuentos de terror, pero cuando hablamos de cuentos de terror, no piensen en esas películas que miran ustedes llenas de sangre y cuchillos y todo eso. No, estos más bien son cuentos de misterio, como el que les voy a contar hoy que se llama El Manga. Presten mucha atención a ver si les gusta. Algunos cuentan que había dicho que se llamaba Débila. La mayoría afirma que su apellido era Manganelli o Manganaro, pero todos, indefectiblemente, lo recordamos como el manga. Lo que nadie logra recordar con exactitud es el día en el que el manga llegó a nuestra villa por primera vez, ni de dónde dijo que procedía. De pronto fue como si aquel hombrecito de gorra y rasgos indefinibles hubiera vivido siempre entre nosotros y como si siempre también le hubiera pertenecido la destartalada casa de las afueras que compró por tan poco dinero, que se sospechaba que los desconocidos dueños anteriores habían decidido regalársela. Enseguida nos acostumbramos a su apariencia extraña y a su silencio. El manga no conversaba con nadie durante las contadas ocasiones en que se acercaba a la villa para hacer compras. Apenas si hablaba para responder. Sí, no, prefiero reservarme la opinión. Cuando algún vecino mayor insistía en sacarlo de su mutismo. Su voz irritante, entonces, especialmente a los oídos de los perros, ya que sonaba como una tiza que tropieza contra una pizarra. Y cómo vibraría en el aire que en más de una oportunidad tuve que sujetar a Glenda, mi adorada pastora alemana, para que no se abalanzara sobre el manga en el momento en que el hombrecito hacía en el almacén de mis padres su habitual pedido de agua mineral, una vez por mes y solo agua mineral. A los niños ni siquiera nos miraba, como si no existiéramos para él. Y eso que con la típica franqueza infantil que puede rozar la crueldad, solíamos acosarlo con preguntas del tipo: ¿y usted de dónde salió? ¿Sabe que aquí dicen que usted es un bicho raro? También nos divertía mucho seguirlo saltándole detrás, al tiempo que nos burlábamos de su manera de caminar como desarticulado, como si hiciera el esfuerzo por mover 4 piernas y 2 pares de brazos. Recién les dije que a los niños no nos miraba siquiera. Por eso, cuando en nuestra villa empezaron a desaparecer misteriosamente las primeras criaturas, la policía y los detectives privados investigaron a cuánta gente tenía alguna relación con nosotros y ni soñar con preguntarle nada al manga, que aparentaba no tomarnos en cuenta. Nuestra villa, que hasta ese entonces había sido un lugar particularmente buscado por turistas debido a su oferta de pacíficas playas marinas, se convirtió de golpe en una zona de espanto. No pasaba una semana sin que algún chico desapareciera como chupado por las arenas. Pronto, casi no quedaba familia lugareña que no hubiera perdido alguna de sus criaturas. Fue recién entonces cuando las personas mayores dejaron de pensar que esa tragedia era algo que solamente le ocurría a los otros, a los lejanos prójimos, y entendieron que nadie está libre del terror cuando ese terror se instala en la propia tierra. Mis padres me recomendaron que tuviera mucho cuidado, que no confiara sino en ellos, en mis hermanos mayores y en Glenda. Los papás de mis amigos y compañeros de escuela hicieron lo mismo. Les aconsejaban extrema prudencia con las relaciones.
Pronto todos los niños que aún continuábamos en nuestras casas nos transformamos en seres callados, tristes, asustados y con una desconfianza que se hubiera podido medir en kilómetros. Una tarde, el manga irrumpió en el almacén de mi familia. Lo habían dejado a mi cargo durante un rato mientras mi familia se ocupaba de algunas diligencias en las cercanías. El hombrecito encargó agua mineral y me pagó. Yo ya estaba por abandonar el local, arrastrando la bolsa donde había ubicado el montón de botellas, cuando por primera y única vez se volvió hacia mí y me dijo: por favor, ¿podrías ayudarme? No me siento bien. Te ruego que me acompañes para llevar el agua hasta mi casa, si no es mucho pedir. Claro, ahora me resulta fácil concluir que yo debería de haber desconfiado y esperado el regreso de mi familia para consultar si podía acompañar al manga. Pero en verdad, en aquel instante, no sentí ninguna inquietud, conmovido de repente por el desamparo que él demostraba y animado como estaba por las enseñanzas de que a nadie se le niega ayuda, y menos agua. ¿Y por qué me van a hacer daño si yo no lo hago? El resultado fue que de inmediato le contesté que sí. Cerré el local con mi llave y colgué el cartelito que usábamos para emergencias como aquellas. Enseguida vuelvo. Rápidamente me hallé siguiendo al manga con la bolsa cargada al hombro y el eco de los ladridos de Glenda apagándose en mis oídos a medida que me alejaba del almacén. La prolongada distancia que nos separaba de la casa del manga la recorrí silbando. Ese fue mi modo de ahuyentar los miedos que empezaban a ocuparme el corazón, al evocar la desgracia que asolaba a mi querida villa. Y si ahora unas garras me atrapan, silbé con más energía hasta que llegamos a las afueras. Al fin, detrás de unas dunas, estaba la casa del manga. Él abrió la puerta y con un gesto me indicó que entrara. Debo haber demorado unos segundos sin decidirme a hacerlo, porque cuando caminé hacia el interior, la silueta del manga se recortaba hasta dibujarse al extremo de un largo y oscuro pasillo. Lo atravesé casi a tientas, aún deslumbrado por el sol de la siesta, mientras me aturdía la música que, oh sorpresa, había comenzado a resonar a la par de mis propios pasos, de modo que al manga le gustaba el rock. Al llegar al final del túnel de aquel pasillo, el espanto. Me sentí de improviso cayendo en un pozo tan oscuro como el pasillo. Mi caída terminó pronto y sin que me lastimara, estaba aprisionado en telas que, por lo que podía comprobar con el tacto, eran como las tejidas por las arañas, pero de mucho mayor espesor. Grité con todas mis fuerzas. El barullo de la música tapizó mis gritos y no me permitió distinguir ningún otro ruido durante un buen rato. Durante los momentos iniciales de mi lucha por tratar de desatarme de esas telas que se pegaban a mi piel, no pude entonces notar que no era yo el único que se encontraba allí. Recién pude descubrirlo cuando la música cesó como por arte de magia y un poderoso foco se encendió iluminando el recinto. Entonces oí gemidos y pude ver docenas de otros niños atrapados en el mismo tejido. Era realmente una enorme telaraña que abarcaba de arriba a abajo y de costado a costado el gran sótano que yo había supuesto un pozo. Apoyada sobre la abertura por la que había caído una escalerilla que llegaba hasta el piso del sótano. Por allí empezó a descender. Unos segundos después, el manga. Todos los niños gritamos desesperados. La música había vuelto a sonar al máximo de su potencia mientras el hombrecito descendía lentamente. Nos miraba con una fascinación que le hacía brillar los ojos y sonreía. Las criaturas seguíamos gritando y la música aturdiendo cuando los pies del manga tocaron el suelo. No sabíamos
que nos estaban reservados momentos aún más angustiosos que los vividos hasta entonces. No bien bajó el manga, nos dedicó una última mirada humana antes de empezar a contorsionarse a medida que su piel se iba cubriendo de una suerte de felpa amarronada. El horror, sumado al asombro por la escena que presenciamos, me fue dejando mudo. Ni un grito, ya, cuando una araña de las dimensiones del hombre tomó su propio lugar en el espacio. Sentí que perdía el sentido. El impresionante bicho se movilizaba hacia uno de los niños que tenía más próximo. Todas las imágenes giraron en mi mente, se desvanecieron y ya no recuerdo otra cosa de aquella vez. Cuando volví a abrir los ojos estaba en mi dormitorio. Mi familia me rodeaba. Me dijeron que me despertaba tras haber sufrido una pesadilla. Yo sabía que no era cierto, pero el pánico por lo vivido todavía obraba sus efectos. Y aunque probé hacerlo, no pude hablar. Y como una pesadilla fingí que continuaba tomando lo sucedido durante la semana que duró mi total recuperación de una fiebre rara que se le declaró de golpe, según me contaron mis hermanos. Aunque trataban de disimularlo, estaban muy perturbados, como mi mamá, como mi papá. Dejé entonces que creyeran que me habían convencido del inventado final que le habían dado a mi aventura. Si lo que me ocurrió formara parte de un cuento de verdad, pensaba yo, será uno de esos que tanto me disgustan, en los que el protagonista se despierta después de que el autor hizo suponer que era real lo que en resumidas cuentas era solo un sueño. Recién el día anterior a mi retorno a la escuela y al contacto con mis amigos, ambos abruptamente interrumpidos, mi madre me reveló todo lo acontecido, mejor dicho, la mitad que ella conocía. Estos fueron en síntesis sus comentarios. Ahora que ya estás bien y que vas a reencontrarte con tus compañeros, es preciso que sepas la verdad. No sé lo que viste, porque cuando te rescatamos estabas desmayado. Por desdicha, hijo, estuviste prisionero en la casa del manga, al igual que muchas criaturas de esta villa. Cuando Glenda nos condujo hasta allí, a tu padre y a mí junto con un montón de otras personas. Al regresar del almacén y no encontrarte, soltamos la perra y ella se lanzó a una alocada carrera. Así nos guió. Ya había llamado la atención de los vecinos con sus alaridos. Nos dijeron que hacía más de 3/4 de hora que ladraba y que no hallaban modo de calmarla. Fue fácil localizar la vivienda del manga, gracias a su olfato. Por suerte, llegamos a tiempo para rescatarlos a todos de esas enormes telas en las que estaban atrapados, algunos tan débiles. Tiemblo al evocarla. Encontramos una araña gigantesca. La infeliz no sabía qué hacer cuando irrumpimos en el sótano. Trató de escapar trepando por su tela, casi hasta ocultarse tras las vigas del techo, lo más escondida que pudo. Inútil. No fue complicado ubicarla debido a sus grandes dimensiones. Más tarde fue capturada, sin oponer resistencia, por un grupo especializado. Se la llevaron para estudiarla. No se tienen noticias de un ejemplar así. Sin embargo, no llegamos a demasiadas conclusiones. La araña murió a las pocas horas dentro de una amplia vitrina en la que había sido confinada. Antes se había enroscado en forma tal que parecía que se iba devorando a sí misma, y parecía correctamente. Los científicos no logran explicarse el fenómeno. De ella solo quedó una especie de cascarilla y algunas pelusas amarronadas que fueron enviadas a un centro de estudios internacionales. Era el manga, mami, era el manga, exclamé entonces. ¿El manga?, dijo mi mamá sorprendida. ¡Ay, qué ocurrencias son esas! ¿Quién sabe dónde huyó ese condenado enfermo? Criar una araña gigantesca, aterrorizar de ese modo a los chicos. ¡Qué perverso, Dios! Pero ya caerá en las redes de la policía. Es intensamente buscado. Y por más que le repetía hasta el cansancio el relato de la transformación, opinó que eso era imposible. A los otros chicos les pasó lo mismo con sus mayores. Era el manga, repetimos de tanto en tanto. Y los niños, hoy adultos, que sobrevivimos a aquel horror, cuando de tanto en tanto
Les relatamos la historia a nuestros hijos o a los de nuestros amigos, respondiendo a sus pedidos de un cuento de miedo. Sí, no nos queda otra alternativa que narrarlo, así, como un cuento, como este, por ejemplo. A veces me parece que las criaturas se compadecen de nuestra necesidad de que nos crean y suelen decir con seguridad, claro que era el manga, como si no dudaran de nuestras palabras, mientras suspiran aliviados al saber que se devoró a sí mismo. Nosotros también. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan? ¿Era el manga? Me lo contestan por privado.